días a todos. Qué bueno verlos otra vez un segundo. Qué lindo verlos a los niños también. Nos alegra que nos vengan a visitar de vez en cuando y a participar. A ver, a visitar yo también. No, hoy, que vengan a participar del culto. ¿Verdad? Está bueno. Y obviamente queremos seguir con esta práctica de invitarlos a participar del culto de acá cada semana. ¿Sí? Cortito de anuncios. Lo que tenemos es que el martes, ahora dentro de 2 días, nos encontramos. A ver, están todos invitados a venir. Uwe y Eliane van a mostrar fotos y, no sé, tal vez videos y contar historias de lo que ellos vivieron en su viaje a Israel. Así que están todos invitados a participar. Justo ayer estaba en Cuchilla Alta, en el retiro de hombres, y hubo un comentario ahí de una persona que estuvo en Israel y comentaba cómo se le cambiaron todo lo que había pensado sobre Israel, ¿sí? Porque uno tiene como una idea de cómo es Israel y por los dibujos que ve en las historias de niños, ¿verdad? Que todo desierto, etcétera, y uno pasa ahí y claro, el primer mundo hoy. Israel hoy es el primer mundo, son todas autopistas, una al lado de la otra. Dice, vos estás en Jerusalén y no ves arena en ningún lado. Y me pareció muy interesante. Dice que estuvo con su familia y dice, la hija le dijo, papá, si hoy viniera Jesús a entrar en Jerusalén con un burro, no va a entrar, dice, sería en un auto viejo tal vez. Y me pareció tan interesante esa idea de así como cambiar el chip. Así que bueno, los invito a participar, que por ahí puede estar muy bueno eso. Nada, oramos para empezar. Señor, muchas gracias por habernos reunido aquí. Gracias porque podemos participar en los cultos, podemos aprender, podemos enseñar, podemos buscarte a ti, podemos cantarte y alabarte. Señor, queremos compartir este tiempo y queremos alabarte juntos. Queremos decirte que te amamos, queremos decirte que confiamos en ti y queremos decirte que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Dejamos este tiempo en tus manos y pedimos que tú nos hables. Amén. Muy buenos días a todos. Es un privilegio el tener tantos niños acá adelante. Pero antes de comenzar con la alabanza, vamos a leer un México. La historia cuenta de una niña que se llamaba Pío. Y un día estaba muy triste. Fue hacia su cuarto y cerró la puerta. Se arrojó sobre la cama y escondió la cabeza entre los brazos. Pablo, su hermano, la quedó viendo sorprendido. Hace un rato ella había estado bien. Se dirigió cautelosamente a la cama de su hermano. ¿Qué pasó?, le preguntó con cautela. Pía miró hacia arriba. Tenía la cara húmeda de tanto llorar. Mi mamá seguramente ya no me quiere más. Sollozó. Pablo no entendía nada. Pero, ¿por qué piensas que mamá ya no me quiere?, le preguntó a su hermano y le entregó un pañuelo. Pía se secó las lágrimas y luego tartamudeó. Yo no quería, pero sucedió.
Y mamá había dicho específicamente que no nos permitía. De nuevo tuvo que sollozar. Pablo la abrazó y esperó hasta que se calmara un poco. Luego volvió a preguntar, ¿qué pasó? Con tímida voz, Pía comenzó a contar lo que había sucedido. Ella había estado en el living de la casa. Allí vio el florero que mamá había recibido para su cumpleaños y que le había encantado. Ella les había dicho a Pablo y a Pía que por favor no lo tocaran porque se puede romper fácilmente. Pero Pía tenía tanta curiosidad que lo agarró para darlo más cerca. Y entonces sucedió. El florero se le escapó de la mano y cayó al suelo. Se rompió en 1000 pequeños pedazos. Ahora mamá definitivamente ya no me ama, dijo de nuevo. Pablo pensó un momento. Luego trató de consolar a su hermana. Lo que hiciste no estuvo bien, pero mamá te ama mucho más que ese florero. Ella seguirá amándote. ¿Por qué no le cuentas todo cuando vengas y les pides disculpas? Mamá te quiere mucho, te perdonará. Pía se quedó dudando, pero entonces oyó la puerta de la casa. Esa era su madre, que acababa de salir de compras. Pía se levantó de un salto. Luego corrió al encuentro de su madre, donde le contó todo. Lo siento mucho, seguía diciendo Pía. La madre abrazó a Pía. Te perdono, dijo. ¿Todavía me quieres?, preguntó Pía tímidamente. Por supuesto, Pía. Te amo aunque me hayas desobedecido. Pía estaba feliz. Esa noche en la cama pensó en ello. Es como Dios pensó. Dios nos ama, incluso si seguimos pecando. Siempre podemos acudir a Él para pedirle perdón, porque Él nos ama mucho. Dios tiene un amor, Dios es amor, y Él nos quiere mucho. Y de ese amor ahora vamos a cantar. Como dice la canción, el amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puede ir arriba, tan bajo que no puede ir abajo, y tan ancho que no puede ir afuera. Y los invito a que se puedan levantar todos. Y vamos a cantar a nuestro Dios. El amor de Dios es
Nos gozaremos y alegraremos en él.
Muchas gracias a los niños por estar. Ahora pueden irse a la escuelita. Y los esperamos de vuelta. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con una nueva serie de mensajes sobre las epístolas de Timoteo. Estamos hablando acá que son dos cartas que no son muy largas y que se encuentran en la última parte del Nuevo Testamento. Estas dos cartas están destinadas a Timoteo. Tal vez nos acordamos de ellas, pero yo tengo la sensación de que muchas veces estas cartas pasan como un poco desapercibidas. Entonces, vamos a dedicarle los próximos 3 meses a estudiar un poco más a fondo estas cartas, porque estamos seguros de que podemos aprender mucho de ellas en cuanto a cómo conducirnos en la iglesia y en nuestro entorno como cristianos que tienen la responsabilidad de representar a Dios en nuestro día a día. Generalmente, las dos cartas de Timoteo y la carta de Tito, que también está ahí junto con estas dos, son llamadas las cartas pastorales, porque son cartas en las cuales Pablo les da muchas recomendaciones a estos dos líderes, Timoteo y Tito, sobre cómo deben desempeñarse como líderes en sus respectivas iglesias. Se asume que las cartas a Timoteo fueron escritas por Pablo, porque hay referencias directas en este sentido. Sin embargo, las dos cartas de Timoteo tienen como un formato literario y una estructura diferente a las demás cartas que Pablo ha escrito a las iglesias. Porque recordemos que las cartas de los romanos, los corintios, a los efesios, etc., son cartas que Pablo escribía a las iglesias para motivarlos, para corregir algunas actitudes que él había escuchado de estas iglesias. Y como que estas dos cartas a Timoteo tienen un formato diferente. Por eso hay algunos historiadores que creen que si bien Pablo fue el autor intelectual, que los pueda haber escrito algún ayudante de él, es decir, que Pablo le dijo, mira, escribí esto, y el ayudante lo escribió a su forma de escribir, o algunos creen que tienen un formato diferente porque Pablo le está escribiendo a un amigo, a un ayudante, a un discípulo suyo. Para ubicarnos un poco en el tiempo, estamos hablando de más o menos entre el año 60 y 65 después de Cristo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién era este Timoteo? Si bien conocemos a Timoteo, sobre todo por ser receptor de estas dos cartas, en realidad Timoteo tenía una relevancia mucho mayor que solo eso en las primeras iglesias. Incluso yo creo que mucho mayor de lo que nosotros generalmente pensamos o creemos. Timoteo nace como un gentil, ¿sí? Porque si bien su madre era una judía creyente, su padre era griego. Además de esto, se suma que ninguno de los dos, es decir, ni el padre ni la madre, eran originarios de la ciudad en donde Pablo lo encuentra a Timoteo, porque Timoteo vivía en Listra, en la ciudad de Listra, que en su momento le llamaban Asia Menor, hoy es Turquía, ¿sí? Entonces, Timoteo vivía en Turquía, pero la madre era judía y el padre griego, así que inmigrantes los dos. El hecho de que tuviera un padre griego y una madre judía le generó un cierto rechazo en la comunidad judía como tal, si bien él estaba como más cercano a la comunidad judía,
De hecho, en ningún lado se nombra el padre de Timoteo, por lo tanto se cree que el padre de Timoteo o había fallecido o por lo menos no estaba viviendo con ellos. Entonces, por su madre y su abuela, él estaba más cercano a la comunidad judía. Pero al tener un padre griego y no estar circuncidado, era como un poco rechazado, ¿no? A tal punto que si vamos al libro de Hechos, dice que Pablo, antes de llevárselo con él, tuvo que circuncidarlo porque si no, no iba a poder estar entre los judíos porque los judíos directamente no lo dejaban entrar a la sinagoga. Timoteo era el discípulo favorito de Pablo, al punto que Pablo lo consideraba su hijo espiritual. Como líder y pastor, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud hasta su muerte. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Eso lo podemos encontrar en Hechos 16:2. Ya les comenté que el padre no se menciona en ningún lado, y en 2 Timoteo 1:5, Pablo dice específicamente que él fue criado por su madre Loida y por su abuela Eunice. Ellas le entrenaron bajo la educación judía, y Pablo testifica que Timoteo, dice en 2 Timoteo 3:15, desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Pablo lo conoce a Timoteo en el primer viaje, en su primer viaje misionero, y en el segundo viaje misionero, Pablo ya lo lleva con él a recorrer las iglesias. En estos 7 años, Timoteo creció en madurez y los líderes le señalaron como especialmente adecuado para el ministerio. Ahora, cuando nos vamos a la primera carta de Timoteo, vamos a ver que esto es alrededor de 15 años después de que Pablo lo haya llevado a su viaje misionero. Y se cree que la mayor parte de estos 15 años ellos estuvieron juntos, ¿sí? Que Pablo y Timoteo estuvieron juntos la mayor parte de esos 15 años. Timoteo, es más, no solo eso, sino que se cree que Timoteo lo estuvo acompañando a Pablo durante buena parte de su tiempo en la cárcel, porque sabemos que Timoteo estuvo con Pablo cuando Pablo escribió las cartas a los romanos, la segunda carta de los corintios, filipenses y colosenses. ¿Sí? Si alguien quiere, yo tengo acá todos los versículos en los cuales aparece que cuando Pablo dice, acá les estoy escribiendo junto con Timoteo, o a veces al inicio de la carta, a veces al final, dando los saludos finales, dice, bueno, acá estoy con Timoteo y le escribimos, ¿sí? O Timoteo les manda saludos. Y también vemos que Pablo lo enviaba a Timoteo a visitar iglesias. Cuando Pablo ya no podía, porque estaba en la cárcel, y escuchaba que alguna iglesia tenía problemas, Pablo lo enviaba a Timoteo a esta iglesia a motivarla, a corregir ciertas actitudes, a hablar con los líderes y a fortalecerlas. Entonces, no es de extrañar que Timoteo haya sido una persona realmente importante en la iglesia primitiva. Si vamos a dónde se le menciona, vemos que Timoteo es mencionado 6 veces en el libro de Hechos, es mencionado 17 veces en las cartas de Pablo y 1 vez en el libro de Hebreos. Entonces, incluso hay un versículo en Filipenses 2, del 19 al 22,
en el cual podemos ver a Pablo que lo considera a Timoteo tan importante que le escribe a los filipenses lo siguiente: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Entonces, vemos acá que Pablo lo envía a los filipenses y considera que Timoteo puede hacer exactamente el mismo trabajo que Pablo si hubiera ido a él. Entonces, Timoteo es un gran ejemplo también para nosotros, y yo siempre digo que Timoteo es un gran ejemplo para los jóvenes. Y me encanta un versículo en 1 Timoteo 4, creo que es el versículo 12, ¿sí? Que dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Entonces, esto me encanta usarlo con los jóvenes, porque a veces los jóvenes decimos, pero no sé, soy muy joven, nadie me da responsabilidad, no puedo hacer muchas cosas porque los líderes son todos más adultos. Y acá Pablo le dice, pero no importa que seas joven, vos tenés que ser un ejemplo igual. Y si vos sos un ejemplo en todas estas cosas, entonces se te va a dar más responsabilidad. Y se te debería dar más responsabilidad por cuando somos un ejemplo para los demás. A pesar de la falta de convicciones e integridad de algunos miembros de la iglesia de Éfeso, Pablo lo envía a Timoteo a esta iglesia, ¿sí? Lo vemos en varios pasajes en la Biblia, que Timoteo fue, por un tiempo por lo menos, el líder de la iglesia de Éfeso. Y también la tradición, es decir, no sé si hay un registro escrito o de la época, pero en la tradición se dice que más o menos 30 años después de estas cartas, Timoteo muere como un mártir en Éfeso. Entonces, vamos a ver que estas dos cartas a Timoteo tienen una amplia gama de indicaciones de comportamiento y de cualidades que debe tener un buen líder de iglesia. Esto era necesario en su momento para definir en la primera iglesia, y también creo que son cosas importantes para nosotros hoy en día. Tengamos o no un cargo de liderazgo en la iglesia, yo creo que estas recomendaciones nos corresponden a nosotros. Yo creo que también en aquel momento, para la iglesia, una iglesia joven, era muy importante tener lineamientos claros. Y estas normas de comportamiento no solo eran para aquella época, son normas que perduran en el tiempo. Y eso lo vamos a ver a la medida que vayamos metiéndonos en estas cartas. Entonces, si vamos a leer en 1 Timoteo 1, vemos que primero que nada Pablo se presenta y también presenta a Timoteo, que es el destinatario de la carta. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Pablo y Timoteo habían estado mucho tiempo juntos y ellos se conocían muy bien. Yo al principio me pregunté, ¿por qué Pablo hace una introducción tan
no sé, casi que pomposa, ¿no? De sí mismo y también de Timoteo. El tema es que antes estas cartas, si bien tenían un destinatario, Pablo sabía que esas cartas se iban leyendo en diferentes iglesias y él quería dejar claro quién era el que había escrito la carta y a quién había sido destinada. A pesar de que después seguramente esa carta se iba a leer en la iglesia de Éfeso y en las iglesias que estaban ahí en la vuelta. Y Pablo considera que es importante presentarse correctamente. Él se presenta como apóstol de Cristo, por mandato de nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Yo creo que sin alardear mucho es importante para Pablo dejar clara la autoridad que se le ha conferido y bajo la cual él está enviando esta carta a Timoteo. Él conoce muy bien su identidad en Cristo y eso le permite a él instruir a Timoteo y a las congregaciones de su entorno. Tal vez a alguno le pueda parecer sorprendente que lo presente como mi verdadero hijo en la fe. Yo creo que mucho se ha discutido sobre este versículo, pero seguramente es por la ausencia del padre físico de Timoteo que Pablo se hizo como su mentor y se generó una figura paterna para Timoteo y que Timoteo lo vea a él como ese padre que tal vez no lo tuvo o no lo tuvo por un buen tiempo durante su niñez. Y que seguramente por eso Pablo se convirtió en esa referencia, en esa persona a quien consultar, a quien pedirle consejo y quien lo guiara en su fe. El deseo de Pablo para Timoteo es que Dios le conceda gracia, misericordia y paz. Yo creo que a cada uno de nosotros nos gustaría que nos desearan esas cosas. Y me parece que es una poderosa combinación, gracia, misericordia y paz. Tal vez a veces nos desearíamos tener, aunque sea una de esas tres. Ahora, después de esta introducción, voy a leer los siguientes 3 versículos, porque ya empieza Pablo a darle un mensaje específico a Timoteo. Y dice así, de versículos 3 al 6. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe sincera. Acá podemos leer cuál fue el último encargo que Pablo le había dejado a Timoteo antes de que ellos se separaran. Él tenía que ir a Éfeso y ordenar la casa. Parece que no debe haber sido una tarea fácil. Éfeso era una ciudad grande que leemos en Hechos que hubo todo un revuelo ahí porque cuando estuvo Pablo en su momento, que incluso lo quisieron apedrear y todo, pero bueno. A esa ciudad tenía que ir Timoteo. Y una de las cosas que tenía que corregir eran las falsas doctrinas que se estaban transmitiendo rápidamente y amenazaban a la fe de los cristianos. Y no solo él debía ir a retar a estos falsos maestros que dejen de enseñar lo que no corresponde. Ahora, esto de los falsos maestros es todo un tema, porque nosotros
los podemos conocer como maestros, como pastores, o incluso tal vez a veces como personas influyentes en las iglesias. Pero incluso estas personas que nosotros las conocemos, las reconocemos, como personas que están ahí, están enseñando o de alguna forma influencian, ellos pueden llegar a ser falsos maestros. Yo me asombro cada vez que miro las cartas de Pablo, la cantidad de veces que habla contra los falsos maestros, contra falsas enseñanzas, y Pablo siempre da a entender que estas personas están dentro de la iglesia. No son personas, a veces tal vez son personas de afuera, pero muchas veces él habla de personas que están adentro de la iglesia y que están enseñando algo que no corresponde. Podemos ver también hoy en día que cada vez más vemos que hay ideas y hay enseñanzas que se quieren meter en nuestra iglesia. En un mundo que quiere ser cada vez más tolerante con todo y trata de encontrar, por ejemplo, una excusa en el amor al prójimo, muchas veces se tratan de aceptar actitudes, ideologías y relaciones que la Biblia abiertamente condena. En otros casos se intenta relativizar ciertas enseñanzas bíblicas porque nos incomodan o nos exigirían un mayor compromiso o dejar alguna actitud que por ahí no queremos dejar. Entonces, es un llamado de atención también para nosotros. ¿Qué estamos enseñando desde el púlpito? ¿Qué estamos enseñando desde nuestras reuniones en casa? Y tenemos ese compromiso de no solo estar ahí y escuchar y decir, qué lindo que predica, sino que tenemos que realmente ponernos a ver, ¿lo que se está enseñando está bien o no está bien? ¿Lo que se está enseñando va por el camino correcto o podría sonar lindo sin estar del todo de acuerdo a lo que dice la Biblia? Después, Pablo le dice a Timoteo, y eso, no sé, me pareció como un poco raro al inicio, le dice que ordenara a estos maestros a que no presten atención a leyendas y genealogías interminables. Y me puse a leer un poco a ver por qué lo dice así. Y bueno, el tema de las leyendas es que en aquella época eran muy comunes. Ahora, Timoteo proviene de una zona de Turquía y Éfeso sigue estando en Turquía, pero cerca de Grecia. Entonces esa influencia griega, que también la tiene de parte de su padre, que era griego, los griegos están llenos de historias y de leyendas. Sobre todo lo que había, los griegos trataban de explicarlo con alguna leyenda. Y yo creo que eso significaba un peligro para la iglesia, y más para una iglesia joven que por ahí no tiene todavía tan arraigado esa enseñanza de la Biblia, porque si ponemos mucha atención en las leyendas, eso puede generar un cierto descreimiento hacia la historia del Evangelio mismo, y podríamos llegar a poner las historias sobre Jesús y sobre las enseñanzas que la Biblia nos da, las podríamos llegar a poner al mismo nivel que las leyendas. Y por ahí, bueno, si las leyendas son todas inventadas, y quién sabe, tal vez lo que están enseñando sobre Jesús, y tal vez alguien se lo inventó también. Y esto no puede pasar, porque el Evangelio de Jesús es la historia más grande que existe, y no podemos igualarla con ninguna otra historia. Y en cuanto a las genealogías, ahí vamos a la parte de su madre, ¿no? La parte judía.
Los judíos ponían muchísimo énfasis en el árbol genealógico. Y esto lo podemos ver incluso en los evangelios, cuando tenemos 2 evangelios que nos muestran una genealogía desde Jesús y en un caso hasta Adán. ¿Sí? Pero Pablo enfatiza en que no se pierdan en las genealogías, porque pasaba que a veces se querían comparar. Ah, no, porque yo vengo de la tribu de tal, y yo vengo de la tribu de tal, y mis antepasados eran más importantes que los tuyos. Y, a ver, por ahí está bueno saber quiénes fueron tus antepasados, pero eso no es lo importante. Tenemos que enfocarnos hacia el futuro, no quedarnos colgados en el pasado y a ver quién tiene el antepasado más famoso. Lo importante es hoy estar seguros de nuestra salvación y enfocarnos en la vida eterna. Y dice Pablo que las leyendas y las genealogías solo traen controversias, dice él. Esto no es lo que nosotros debemos perseguir. Además, nos están desenfocando del objetivo real y original que es llevar adelante la obra de Dios. Y es interesante que Pablo dice que el hecho de corregir las falsas enseñanzas y evitar las leyendas y genealogías va a generar que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, evitemos quedarnos en discusiones sobre cosas que no son la esencia del Evangelio. Seguimos, 2 versículos más. 1 Timoteo 1, 6 y 7. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Pablo sigue insistiendo en las personas que enseñan lo que no es correcto, lo que saca de foco a los demás. Estos pretenden saber mucho de la Biblia, pero en realidad solo entreveran a los que están a su alrededor. Y se enfocan en discusiones, en detalles que nada tienen que ver con la salvación, y con esto hacen que los demás no puedan entender el mensaje central del Evangelio. Y a partir de este momento Pablo cambia un poco de tema y se enfoca en para qué está hecha la ley y las consecuencias que tiene para las personas y a quienes aplica. Y ahí vamos del 8 al 11. Y dice así: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Y acá lo primero que Pablo enfatiza es que la ley en sí es buena, siempre y cuando se aplique a lo que es debido. Pablo en otras cartas se expresa bastante más contundente acerca de la ley y que según él la ley ya no tiene la misma fuerza porque Jesús vino a traer un evangelio de gracia en el que la ley no tiene esa fuerza. Acaba un poco en ese sentido, ya que dice que la ley se considera buena solamente cuando es bien aplicada. Esto significa que la ley puede no ser buena si se utiliza mal. Y podemos ver esto cuando utilizamos las reglas solamente para juzgar a los demás, sin dar lugar al arrepentimiento y a la gracia de Dios. Pablo ahora hace todo un listado de actitudes que yo creo que cualquiera condenaría simplemente por sentido común. Sin embargo, Pablo lo termina diciendo
que la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Ahora, yo digo, ¿qué es la sana doctrina? Y básicamente se refiere al conjunto de actitudes y enseñanzas que se basan en principios bíblicos. El problema es que existen algunas enseñanzas que pueden llegar a ser ambiguos. Y por un grupo de personas pueden ser aceptadas y por otros no. Eso pasa, por ejemplo, con la vestimenta. ¿Qué está bien vestir y qué no? La música, el baile, el tomar alcohol o el fumar. Mientras para unos todo está totalmente prohibido, para otros tratan de ser más tolerantes y permitir algunas actitudes, mientras tanto no genere una dependencia o un abuso. Ahora, lo importante no es cuando se prohíbe, sino que las personas pueden elegir qué hacer con el objetivo de crecer en la fe. Entonces, cuando te des cuenta que algo te desconcentra de la tarea que Dios te ha encomendado, podemos considerar que esto es algo que debe ser juzgado por la ley. En esto aún las cosas que aparentemente pueden ser buenas tienen que desaparecer de nuestra vida para que otras mejores puedan nacer y crecer. En otra carta Pablo escribe que todo me es permitido, pero no todo me conviene o no todo me edifica. Entonces, si bien tenemos todo un listado de cosas que parecen horribles, ¿no? Porque dice los que maltratan a sus padres, los asesinos, los adúlteros, los homosexuales, los traficantes de esclavos y un montón de otras cosas. Todo eso está mal, horrible. Pero después Pablo dice que la ley es para todos aquellos que van en contra de la sana doctrina. Entonces, si algo me saca de foco y me desconcentra de aquello que Dios me ha mandado hacer, eso es igualmente malo. Porque en realidad para Dios no hay pecados grandes y pecados chicos. Todos son pecados. Y todos, aunque nos parezca moralmente horrible una cosa, el hacer un pecado chiquito así también nos aleja de Dios. Y aunque nos parezca grande o chico, los dos evitan la vida eterna. Los dos nos alejan de ese objetivo que tenemos. Entonces, no nos quedemos con, no, pero yo eso no lo hago. Como el joven que vino a Jesús y dice, no, yo la ley la cumplí desde que era chico. Y Jesús le dice, bueno, pero todavía estás amando a tu dinero. Vendé todo lo que tengas y después seguime. Y ahí se fue. Porque él pensó que estaba siguiendo las normas. Pero Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Él nos está mandando. Y si algo nos está desenfocando, nos está sacando la atención de lo importante, entonces eso también es pecado. Y eso también requiere que nosotros pidamos perdón a Dios. Para resumir un poco, hoy nos estamos parando frente a dos cartas de Pablo a su discípulo Timoteo, que ya se ha convertido en un reconocido líder en las nuevas iglesias en el Mediterráneo. Leímos que Pablo saluda a Timoteo para luego encomendarle que no se deje estar y que calle a los maestros que enseñan falsas ideas sobre Cristo. Y le recuerda que estas falsas doctrinas están destinadas a ser castigadas por la ley y que no se deje desconcentrar por cosas que no valen la pena. La mirada debe estar puesta en Jesús y en la eternidad. ¿Oramos?
Gracias, Señor, por poder comenzar con estas cartas de Pablo a Timoteo. Gracias que estas recomendaciones que hizo este siervo tuyo nos llegan a nosotros y nos ayudan a poder concentrarnos en ti y en ver si estamos por el camino correcto. Señor, te pedimos que podamos revisar nuestras vidas y hacer un chequeo si no hay cosas que nos están alejando de ti. Pedimos que podamos ser sinceros y pedirte perdón por esas cosas que tal vez no están del todo bien, que tal vez parece que no sean malas, pero evitan que podamos seguirte como tú esperas que lo hagamos. Gracias porque siempre podemos acudir a ti y siempre nos escuchas y siempre nos perdonas. Queremos poner nuestras vidas en tus manos y gracias por ese perdón que tú ya nos has prometido y que siempre, cada día de nuevo, nos lo estás otorgando. Amén.
Hoy al inicio saludé a los niños y me olvidé de saludar a Matías, que está de vuelta entre nosotros. Bienvenido. Para terminar, vamos a leer en Hebreos 13, del 19 al 21. Del 20 al 21. Hebreos 13, 20 y 21 dice así: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.